Cualquiera que haya participado en una excavación arqueológica de época protohistórica o antigua habrá tenido en sus manos un fragmento de cerámica. Y si el yacimiento en cuestión se encuentra en la cuenca del Mediterráneo occidental, seguramente habrá palpado in situ alguna de las tres producciones cerámicas que determinaron el comercio entre el siglo VII a.C. y el siglo III después de Cristo. Hablo de la cerámica ática, producida primero en la Grecia continental y luego en la Magna Grecia, además de las imitaciones que se hicieron de ella, la cerámica campaniense, de procedencia itálica, y la sigilata, cuya producción se divide en cuatro grandes grupos: itálica, subgálica, hispánica y africana. Hoy nos centraremos en la cerámica campaniense, que, como su propio nombre indica, procede de la región italiana de la Campania. ¿Y cómo la distinguimos de otros tipos cerámicos? Sobre todo por su característica pigmentación negra, el llamado barniz negro, que de hecho da nombre a la cerámica. Desde finales del siglo III a.C., la pujanza comercial de la Campania convirtió a los talleres napolitanos en protagonistas, posiblemente como efecto de la decreciente producción de los productos áticos que habían acaparado el mercado durante siglo y medio. A estas primeras producciones campanienses de origen napolitano las conocemos como campaniense A, tipología, por cierto, bien estudiada por el italiano Nino Lamboglia en los años 50. Aunque ya en los años finales del siglo IV a.C. se detecta este tipo de cerámica, cuyas producciones más tempranas han sido bautizadas como pre- y protocampaniense, fue sobre todo en el siglo III a.C. cuando eclosionó la campaniense A, la más importante de las cerámicas de exportación producidas en suelo itálico. Este tipo de cerámica contó con un gran volumen de producción por todo el Mediterráneo central y occidental, especialmente a partir de la Segunda Guerra Púnica. Desde el punto de vista material, la campaniense A fue fabricada con arcilla procedente de la isla de Ischia, caracterizada por su color rojizo, su dureza y la presencia de partículas de mica. El barniz, por su parte, presenta una calidad desigual y con reflejos que van desde el rojizo al grisáceo o azulado. El pie presenta huellas digitales, lo que indicaría que el barniz se aplicaría por inmersión de la pieza en el líquido. En cuanto a la decoración de estas piezas, la más común son las impresiones en relieve en el interior de las mismas piezas. Y también se ha constatado decoración pintada en color blanco o marrón en forma de círculos concéntricos. La campaniense A sigue siendo objeto de publicaciones y propuestas tipológicas, si bien se aceptan 5 subtipos entre su producción más primitiva del siglo IV a.C. y la más tardía, datada en las décadas centrales del siglo I a.C. La siguiente tipología lleva el nombre de campaniense B, cuya producción se asocia geográficamente a Etruria, a partir de donde se expandió al Mediterráneo occidental a mediados del siglo II a.C. Esta tipología se caracteriza por inspirarse en la vajilla metálica de lujo a la que querían imitar en su aspecto, y también por el carácter innovador de sus producciones, que no se limitaron a inspirarse, como en otras anteriores, como la campaniense A o la ática. Además, contó con numerosos centros productivos que han inspirado nuevas clasificaciones tipológicas en los últimos años. Pero sí hay cierto consenso en que Arezzo y Volterra fueron dos de los focos ceramistas más activos. En la producción de campaniense B existe además una excepción. Se trata de las llamadas beoides, es decir, imitaciones de la campaniense B que se producían al norte de Campania y no en Etruria. Surge entonces la pregunta: ¿cómo se explica esta serie de imitaciones en una latitud tan sureña respecto al foco de origen? Todo apunta a una emigración puntual de alfareros desde Etruria hacia Campania,
que habría potenciado la producción de prestigiosos talleres como el de Cales, que es considerada la gran imitadora de las producciones de Etruria, con Aesis como oficina más destacada. En cuanto a las formas cerámicas de la Campaniense B, se repiten las más tradicionales. Se supone que para cubrir la demanda con producciones amplias, pero también es cierto que existió una cierta variedad que ha dado lugar a distintas variedades regionales o subgrupos que modificaron las originales: la etrusca, la de Campania, la lacial y la adriática. La producción consta mayormente de páteras, cuencos, copas, conos y nasas, fuentes, platos de pies anulares elevados y platos de perfiles angulosos que están inspirados en las formas metálicas. Y por último, nos queda por abordar la clasificación que responde al nombre de Campaniense C, la que menos cantidad de ejemplares ha proporcionado si la comparamos con sus homónimas A y B. Su núcleo productivo se hallaba en Siracusa y la parte oriental de la isla de Sicilia, y la cronología de este subtipo cerámico, entre mediados del siglo II y el primero antes de Cristo, nos da la clave del éxito de esta producción. Exactamente la destrucción final de Cartago en el año 146 a.C. y, en consecuencia, la reapertura de las rutas comerciales del Mediterráneo occidental tras el ocaso, el eclipse púnico. Debe enfatizarse que es la primera vez en la historia económica de Sicilia que la isla exporta un tipo cerámico, la Campaniense C, algo que necesitó obviamente de centros de redistribución que hicieran llegar sus mercancías a los circuitos comerciales del Mediterráneo occidental. En cuanto a sus formas, que vemos ahora en pantalla, son similares a la Campaniense B. El barniz se caracteriza por tener un tacto jabonoso, rayable con la uña, algo frágil y poco adherente. Hablamos de un barniz que se aplica por inmersión y que adquiere una tonalidad bastante oscura que en ocasiones deviene en un tono oliváceo. Hasta aquí una descripción formal de los distintos tipos de cerámica campaniense. Pero una vez explicados los tres grandes grupos o categorías tipológicas, cabe una pregunta: ¿por qué la cerámica campaniense alcanzó tal grado de expansión en el Mediterráneo occidental? No debemos olvidar que detrás del motivo mercantil había obviamente una voluntad política. Concretamente, la necesidad de abastecer los asentamientos militares romanos a partir de la Segunda Guerra Púnica en pleno pulso imperialista con Cartago. La cerámica campaniense acabó integrándose en el consumo de las poblaciones autóctonas del norte de África, de la península ibérica y del sur de la Galia. No se trataba de una relación comercial directa entre Roma y las poblaciones indígenas, sino de un proceso de aculturación, con la Campania como catalizadora, por el que hoy es tan habitual el hallazgo de fragmentos de cerámica campaniense en yacimientos de todo el Mediterráneo occidental.